Bueno, vamos a leer Hechos 7 del 23 en adelante. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Gracias, hermano. Tome su lugar. Es Esteban, no olvidemos, se parece al pasaje del Éxodo, está citando a Éxodo, pero es Esteban quien está hablando en un discurso apenas antes de que lo maten. Esteban sabe, mira y siente el odio de los acusadores. Sabe que lo van a matar, pero hemos dicho que ha decidido contar una historia. ¿Por qué? Porque la revelación apunta hacia Jesucristo y culmina en Jesucristo. Y hemos explicado también que la categoría o la dimensión en la que Dios se revela es la historia, la experiencia humana. Así que si Jesucristo es la meta de la revelación y la revelación se da en la historia, entonces Jesucristo es la meta de la historia. Y cuando veamos este repaso histórico, hay que tratar de ver cómo ya está apuntando hacia Jesucristo. Todo este hablar de Moisés, hablar de la opresión, hablar de la liberación, hablar de la aparición de Dios en la zarza, hablar del nombre divino, hablar del llamamiento, todo tiene sentido solamente si está apuntando hacia Cristo. De lo contrario, estaríamos perdiendo la brújula y no podríamos entender por qué Esteban, que va a ser apedreado por el nombre de Cristo, está hablando de estas cosas como si no tuviera que hablar de Cristo. Pero está hablando de Cristo en una continuidad, ¿sí? Bien, dice, solo a manera de repaso, un verso antes de lo que leímos hoy, el verso 22, que fue de la semana pasada. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. ¿Cuándo fue enseñado Moisés? Cuando era niño. Desde que era niño, adolescente. El título que le hemos puesto a nuestra plática es llamamiento, privilegio de colaborar con Dios.
¿sí? El llamamiento, que Dios nos invite, que haya una vocación para servir a Dios, es un privilegio. Decíamos que Moisés pudo haber llegado a ser faraón de Egipto, ya era príncipe de Egipto, pudo haber sido faraón de Egipto, pero tenía un llamamiento más grande. Y el llamamiento de Dios, la vocación a servirle, es mayor que cualquier profesión, que cualquier nombramiento político, que cualquier puesto de poder, de fama, de riqueza, es mayor. Yo espero que todos podamos ver eso, ¿no? Recuerdo la triste historia de una joven que quería irse de misionera. Sus papás no se lo permitieron. Andando el tiempo, pocos años, ella enfermó y luego murió. No digo que tenga que ver su muerte con lo demás, pero lo que sí quiero decir es que a veces decimos, bueno, sí, qué bonito servir a Dios, pero cuando el hijo quiere servir a Dios, no, te vas a morir de hambre. Eso no es para ti. ¿Por qué? Pues porque no estamos valorando la importancia que tiene servir a Dios. Claro, no solo servimos a Dios en la iglesia, hay que dejar también eso muy claro. Servimos a Dios en donde quiera que estamos. La madre sirve a Dios ahí en su hogar, decía Lutero, y mejor que en un convento, al servir a la familia. El que trabaja, el que estudia, en lo que sea que trabaje, en lo que sea que estudie, puede estar sirviendo a Dios. Siempre y cuando todo eso que hacemos lo hagamos para Dios y sepamos que Dios es más importante que eso que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces, cuando no hablamos de Dios o no queremos que se enteren que somos cristianos o que nos corran, eso estaría evidenciando que para nosotros lo más importante no es Dios. El llamamiento de Dios es un gran privilegio. Cuando usted sirve en la iglesia también, va a sonar duro, pero espero que me entienda. No le hace un favor a la iglesia. Usted tiene un privilegio. Es que yo vine a hacer el favor de hacer la limpieza. Gracias porque hizo la limpieza. Pero bien visto, es un privilegio, ¿no? Yo les voy a hacer el favor de cantar aquí en el coro con mi bella voz. Bueno, no, más que un favor es un privilegio. Cualquier tarea que nos toque dentro de la iglesia, así nos pidan hacer una oración, hacer una lectura bíblica, dirigir el culto, todo lo que podamos hacer para Dios es un privilegio. ¿Por qué? Porque Dios nos permite colaborar con Él. Miren, muchas personas dicen, es que Dios nos usa. A mí no me gusta esa frase y yo espero que la vayamos desterrando de nuestro vocabulario. Dios no nos usa porque no somos un trapo, no somos un violín, no somos una escoba, no somos una flauta, para que nos use. Desde la teología cristiana es claro que las personas no se usan. Decía Emmanuel Kant, un filósofo cristiano, quizá no tan ortodoxo para algunos, pero tenía claro que las personas no son medios, sino fines. A las personas no las usamos para alcanzar un objetivo, las personas son el objetivo. Entonces decir que Dios nos usa es bastante absurdo, ¿no? ¿Por qué no podemos decir que nos usa? Porque tenemos voluntad y libertad. Y cuando Dios nos llama, solamente si respondemos a Él, el llamamiento se hace eficaz. Y como esa respuesta al llamamiento es consciente, es voluntaria, entonces es una colaboración. Entonces no decimos que Dios nos usa, sino que Dios nos da el privilegio de colaborar con Él. Los escritores bíblicos no cayeron en un trance y se les movió la mano y de repente Isaías despertó y ya estaba terminado el rollo. Hasta el capítulo 66, punto final, Dios lo usó. No, Isaías o cualquier otro estaba consciente
colaboró con Dios. El evangelismo es colaborar con Dios. ¿Quién va a hablar a la otra persona que no conoce a Dios? Usted, ¿no? ¿Y lo va a hacer a fuerzas? Como un robot. De repente se le va a mover la boca y va a empezar a predicar. ¿Verdad que no? Y si no predicamos, la gente no escucha. Entonces vean qué importante es la colaboración nuestra con Dios. Y no es que Dios sea menos soberano, no es que Dios no sea todopoderoso, pero si Dios nos llamó a colaborar, aquello que no hagamos, pues no se va a hacer. Si usted no le predicó a esa persona, tal vez nadie le predique. No lo sé, pero tal vez nadie le predique. Tal vez usted ha tenido esa experiencia de, es que yo quería hablarle a tal persona y ya se murió y no le hablé. Eso es un buen ejemplo de que estamos invitados a colaborar y si no colaboramos, al final, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, colaboramos con Dios. Moisés fue llamado a colaborar con Dios. Más adelante, no sé cuándo, llegaremos a Hechos capítulo 15. Y ahí hay una frase que dice en una carta que escriben los apóstoles a las iglesias. Fíjense la frase. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Vamos pensando ya en esa expresión. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿A quién le tiene que parecer bien? ¿Solo a mí? ¿Solo a Dios? Al Espíritu Santo y a nosotros. Es una colaboración. No faltará algún teólogo que me acuse de sinergista, como si yo estuviera diciendo que colaboramos en nuestra salvación. No. La salvación es un regalo absolutamente gratis, inmerecido, pero cuando hemos respondido a esa salvación, Dios nos da el privilegio de colaborar con Él. ¿Sí? Usted y yo tenemos el privilegio de colaborar con Dios. Y entonces, bueno, ahí está Esteban recordándonos que Moisés, aún sin saberlo, ya estaba llamado por Dios y por eso Dios permitió que Moisés se preparara. La semana pasada dijimos que estamos comenzando ya las inscripciones para nuestra escuela de kinder, primaria y secundaria. Y no es que quiera ser presumido ni nada parecido, pero los que vamos, fíjense, y lo digo en plural, los que vamos a ser maestros, estamos preparados, ¿no? Insisto, sin afán de presunción. Pero si nos ponen a discutir o a competir con cualquier maestro promedio por allí de la SEP, pues claro que estamos más preparados. ¿Usted quiere que sus hijos tengan buenos maestros? Pues aquí estamos. Si pasan una serie de años y usted no educó a su hijo, no trajo a su hijo y después se queja, mejor no se queje. ¿Sí? Mejor vamos a pensar, si Moisés estaba llamado, entonces Dios puso las circunstancias para que él se preparara y antes de que llegara el tiempo de que Moisés libertara al pueblo, Moisés ya estaba preparado. El llamamiento exige que nos preparemos. ¿Sí? A ver, Dios le ha llamado a usted a colaborar con Él. Gran privilegio. Primer punto. ¿Estamos de acuerdo? Segundo punto, el llamamiento requiere preparación. Muchas personas lo malentienden y dicen, no, quien me dio el llamamiento es Dios. ¿Para qué voy a estudiar a un seminario? Si a mí me llamó Dios, yo no necesito seminarios. Es al revés. Si de verdad tenemos un llamamiento, tendríamos que prepararnos. ¿Qué tal si un gran maestro de música dijera, mire, este niño tiene talento, puede llegar a ser un gran ejecutante de corno? Como tiene talento y podría llegar a hacerlo, entonces ya no tiene que estudiar. Ya denle un corno y va a dar un concierto. ¿Verdad que no? Precisamente porque tiene el talento, tiene la vocación, se tiene que preparar.
Y es muy importante la preparación, la constancia, la disciplina, porque si no, nunca vamos a poder realizar el llamamiento. Entonces Moisés recibió una educación, recibió una preparación. Usted como adulto, cuando está en su célula, cuando hace el plan de lectura, cuando toma los cursos de teología, de ciencias bíblicas, usted se está preparando. En las experiencias que tiene en la vida, al vencer las tentaciones, al superar problemas, usted se está preparando. A nuestros pequeñitos los queremos preparar, como ya hemos insistido, a través de una escuela que pueda capacitarlos, educarlos, para dejar atrás todos los engaños que el mundo o con los que el mundo está pervirtiendo a nuestros niños. Es triste decir que a la muy difundida prostitución infantil, al secuestro, a la trata de personas, hablando de niños, se le suma ahora una legal, entre comillas, perversión a los niños a través de los planes y de los libros de texto. Bueno, a pesar de eso, Moisés fue preparado en la sabiduría de los egipcios. En el verso 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, el número 40 es simbólico. 40 años en el desierto, el pueblo peregrinó. 40 días Jesús ayunó en el desierto. En muchos pasajes de la Escritura, el número 40 está presente. Moisés subió 40 días a la montaña del Sinaí. 40 años vivió en Egipto, 40 en el desierto y 40 guió al pueblo de Israel. Recuerden que los números en la Biblia no pretenden ser cantidades precisas, sino símbolos. Es difícil pensar que Moisés empezó la liberación del pueblo de Israel a los 80 años de edad. Ojalá sea así y todavía tenemos esperanza a los viejitos, ¿no? Pero es más probable que estos son símbolos, ¿no? O sea, Moisés estuvo 40 años en Egipto, es decir, se completó la etapa de su vida en los planes que Dios tenía para él. Esa parte del plan de Dios para él estaba completa. Cuando esa parte se completó, aquí expresada como 40 años, entonces le vino al corazón, o sea, tuvo deseos profundos de ir a ver a sus hermanos que estaban en la esclavitud, los hijos de Israel. Hasta allí Moisés había estado probablemente muy cómodo en los lujos y los privilegios del palacio. ¿Sabía que eran sus hermanos? Es probable, puesto que dice que quiso ir a ver a sus hermanos. ¿O se enteró que eran sus hermanos? No lo sabemos a ciencia cierta. El punto es que, como si hubiese despertado, a veces estamos muy cómodos con la vida que estamos viviendo, ¿no? Nuestras metas son metas muy cortas, muy miopes. ¿Qué quiero yo? Pues comprarme un vestido nuevo, irme de vacaciones, ir de paseo a la tienda, cambiar mi carro. Esas son nuestras metas, ¿no? Pero algún día, si estamos dispuestos, el Espíritu nos despierta al sufrimiento de los demás. ¿Cuánto están sufriendo los demás? Cuando hemos vivido cómodamente, tal vez no lo podemos imaginar. ¿Qué sentirán las familias que tienen un salario mínimo al mes? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Es muy difícil. Si nosotros tenemos más, bueno, pensamos que toda la vida es fácil, ¿no? Quiso ir a ver a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En Moisés se despertó un sentido de justicia. El sentido de justicia es correcto.
Es una de las razones de un enojo que puede ser válido. ¿Recuerdan cuándo se enojó Jesús? Cuando vio la injusticia que se cometía contra el pueblo, la gente sencilla que iba a adorar a Dios al templo, y ahí se aprovechaban de ella los comerciantes de la fe, como muchos predicadores de un canal cuyo nombre no quiero acordar, ¿verdad? Los comerciantes de la fe. Jesús se indignó por la injusticia, se enojó. Moisés se enojó por la injusticia. Y ciertamente tenemos que abrir nuestro corazón al dolor de nuestros hermanos que sufren. Y por supuesto que nos indignará y nos tiene que hacer enojar la injusticia. Si a usted no le hace enojar la injusticia, tiene que revisar su relación con Dios. Si usted cree que todo está muy bien, que no hay problema, entonces el problema es más grave de lo que se había imaginado. Moisés quizá justamente sintió la ira, pero quizá, actuó arrebatadamente. Ese es el problema, ¿no? Que sintamos el enojo no quiere decir que esté justificado actuar de manera precipitada y sin pensar. Moisés golpeó a un egipcio, tal vez un capataz que maltrataba a un esclavo hebreo. Parecía que en el momento en que él encontró esa situación, nadie estaba observando. Y el problema es que la herida desembocó en la muerte del egipcio. Todo parecía quedar en secreto. Pero dice el verso 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano. Bueno, no es la primera vez que las personas que han de ser ayudadas son las primeras que se oponen a ser ayudadas. Las primeras que no son conscientes de la ayuda que se les ofrece. ¿No es siempre lo que pasa? Le pasó otra vez a Moisés en el desierto, cuando la gente le reclamaba y le decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Imagínense, ¿no? ¿Qué clase de reclamo es ese? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y usted y yo nos vamos a enfrentar a eso. Que queramos compartirle a las personas de Cristo porque amamos a las personas, porque sabemos que las personas necesitan ayuda, necesitan a Cristo, y las personas tal vez digan, a mí no me hables de eso. A mí respétame mi religión o cualquier otra cosa de esas, ¿no? Con el pretexto del respeto, que quién sabe qué entiendan por respeto, ya no se les puede hablar de Dios. Las personas no son conscientes. Bueno, hasta el marxismo sabía esto. El marxismo enseñaba que primero habría que concientizar a las masas, al proletariado, para que de ahí pudieran hacer la revolución, porque el primer problema es que la gente no se da cuenta que necesita ser liberada. La gente que está esclavizada por los medios de comunicación, por el consumismo, por todo este utilitarismo que nos domina, por la ideología de género, etc. ¿Se da cuenta que necesita ser liberada? No se da cuenta que necesita ser liberada. Y un problema que usted va a tener cuando Dios lo llame es que las personas muchas veces no le van a reconocer con ese llamamiento. ¿Cuántos cristianos que oyeron del mensaje de parte de Pablo después no reconocían a Pablo como apóstol? ¿No es el colmo? ¿Sí? Entonces, que no nos extrañe. Si alguien ha participado en un sindicato o en algún movimiento de esos, sabe que al final la gente es como ingrata, la gente no entiende lo que está pasando, prefiere
negociar si le dan 3 pesos, una despensa, una torta. No entiende lo que está en juego, lo que está en el futuro. Si le regalan una tarjetita de crédito, va a vender su voto. Y no entiende lo que está en el futuro. Así el pueblo de Israel no reconoció a Moisés. Moisés tiene un llamamiento de Dios. Puede ser que la gente no lo reconozca, pero el llamamiento de Dios continúa siendo verdadero. No desaparece el llamamiento de Dios. Y entonces, como ellos no lo habían entendido así, al otro día fue a visitar otra vez a sus hermanos los esclavos y se encontró con 2 hebreos que estaban peleando. Y entonces, él queriendo poner paz entre sus hermanos, ¿es correcto querer poner paz? ¿Sí? Yo me acuerdo, dice el Evangelio, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Cuando 2 personas están peleando en la calle, la gente no es pacificadora. La gente grita, mátalo, pégalo, sangre, ¿no? ¿Sí o no? A mí me ha tocado tratar de detener a 2 hombres peleando, pero el resto de la gente no quiere que los detengas, quiere una función ahí, que se peguen duro, ¿no? Moisés habla con estos hebreos y en particular con el que está cometiendo la injusticia. Qué terrible, no solo los egipcios cometen injusticias contra los hebreos cometen injusticias contra los hebreos. No solo el mundo comete injusticias contra la iglesia, hay mucha gente en la iglesia que comete injusticias contra sus hermanos en la iglesia. ¿No es triste? En los campos de concentración y en el gueto, no solo los alemanes cometían injusticias contra los judíos, los capataces de esos lugares eran judíos y cometían injusticias contra sus hermanos judíos. Entonces Moisés les dice que estén en paz. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Qué triste la actitud de una persona que está haciendo algo malo. Y cuando usted le quiere hacer ver que está haciendo algo malo, esa persona no le reconoce. ¿Le ha tocado que alguien, o que usted le exhorte a alguien, oye, ¿por qué eres así? Y conteste, pues tú eres más. ¿O a ti qué te importa? ¿O yo soy así? Qué fea esa actitud dura del corazón, ¿no? Y esa actitud de no reconocer que alguien nos puede exhortar. Nosotros tenemos que reconocer que cualquier hermano nos puede exhortar, ¿no? Entonces, si usted ve que alguien necesita un consejo, acérquese a esa persona en lo privado, con toda amabilidad y cariño, hágale esa exhortación. Y los que recibamos la exhortación, no nos vayamos a enojar. Si somos papás, hermano, hermana, yo creo que tu niñito, ni de mi niño, no me digas nada. ¿No? Pasa. Hermano, yo creo que tu actitud es... ¿Tú cómo sabes mi actitud? ¿No? Hay que ser sensibles. Y lo digo comenzando por los que somos pastores, ¿no? Que no es tan fácil. No es fácil que un pastor quiera escuchar una exhortación de algún hermano. Porque nosotros pues ya estamos acá arriba, ¿no? Dios nos ayude, ¿verdad? A los que somos pastores, para que si cualquiera de ustedes se acerca y nos dice, hermano Cristian, yo creo que usted no se volvió los zapatos. Sí, está bien, hermano, vamos a bolear los zapatos, ¿no? Lo que sea, pues, ¿no? Cualquier exhortación es bienvenida. Esto es el equivalente de lo que hizo Jesús una noche antes de morir, lavar los pies de sus discípulos.
Cuando dice debemos lavarnos los pies unos a otros, es ayudarnos a limpiarnos ese polvo del camino. Ya estamos salvados por Cristo, ya estamos limpios por Cristo, pero los pies están sucios. Por eso Jesús le dice a Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, bueno, báñame todo. No, ya estás bañado, nada más los pies. Entonces, exhortarnos unos a otros es lavarnos los pies. Y tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a que alguien se acerque a nosotros y nos limpie los pies. Pero estos hombres, el que golpeaba al otro esclavo, aun siendo su hermano, no estaba dispuesto a escuchar a Moisés. Y no estaba dispuesto a reconocer la autoridad. El corazón rebelde es aquel que no reconoce la autoridad. En donde quiera que estemos, en cualquier situación donde haya un grupo social, alguien tiene la autoridad. El Hijo de Dios debe aprender a reconocer dónde está la autoridad. En esta iglesia local, si me invitan a predicar a alguna iglesia local, yo sé que la autoridad ahí es el pastor, no voy a llegar a decir lo que se tiene que hacer. En una familia, el padre, a veces el padre y la madre son la autoridad. En el trabajo debemos saber quién es la autoridad. En el ministerio debemos saber quién es la autoridad. El corazón rebelde no quiere reconocer la autoridad. El corazón rebelde está preguntando, ¿pero cuándo podemos desobedecer? Eso es lo primero que le interesa. Y cuando alguien le habla con la razón, ¿no es la razón una de las autoridades más altas? ¿No debería ser? No me dicen nada. ¿No debería ser la razón una de las autoridades más altas? Bueno, este hombre no quiere escuchar a alguien que tiene la razón. No quiere escuchar a alguien que evidentemente tiene un lugar social mucho más alto que él, Moisés. Por el contrario, le dice, ¿quieres matarme como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto por gobernante? O sea, ¿tú quién eres? ¿Se acuerda que esta actitud que pregunta por una autoridad que en el fondo desconoce es la pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No queremos reconocer la autoridad. Habrá momentos en que tengamos que desobedecer. Ahora que hay leyes tan anticristianas en nuestro país, tendremos que desobedecer cuando llegue el momento. Pero la desobediencia es ante un caso puntual. Pero eso no quiere decir que mi corazón es rebelde, que yo estoy en contra de todo, que lo que quiero es armar una guerrilla o una revolución porque yo soy rebelde sin causa. O con causa, no importa. No tenemos un corazón rebelde. Sabemos cuándo va a ser necesario desobedecer porque obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pero eso no significa que tengamos un corazón rebelde. El corazón que está con Cristo es un corazón obediente, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si somos discípulos de aquel que fue el más obediente, tendremos que ser obedientes. Claro, la obediencia verdadera es siempre racional. No estamos invitándole a obedecer doctrinas, revelaciones fuera de la Biblia, Porque quien predica cosas fuera de la Biblia apela a una falsa autoridad. Es que esto me lo reveló Dios a mí. Y si tú no lo crees y si tú lo dudas, te va a caer la maldición. Ahí ya no hay verdadera autoridad ni verdadera sujeción. Ahí hay un dominio y un servilismo irracional. Pero cuando hay un corazón obediente, somos racionales y partimos de la Sagrada Escritura y sabemos cuándo tenemos que obedecer. Entonces Moisés tuvo temor. Al oír esta palabra, Moisés huyó
y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Ustedes conocen la historia? Porque han leído Éxodo o cuando menos han visto la película. Los 10 mandamientos, luego salió otra que se llama Moisés, ¿no? Bastante más mala, creo yo. Pero conocemos la historia. Cómo Moisés, y lo dice la carta a los Hebreos, por la fe dejó las comodidades del palacio para vivir la vida dura del desierto. La vida del desierto aquí está puesta como algo, como una prueba, ¿no? Como una prueba muy intensa. Yo creo que las mujeres lo entienden mejor, ¿no? A las mujeres no les gusta ni andar en una calle llena de tierra, menos vivir en el desierto. Les gusta tener su casa limpiecita, ¿verdad? Zapatos bonitos y una callecita casi alfombrada. Vivir en el desierto. Y sabemos que Moisés llegó allá, conoció a unos madianitas, es una tribu kenita o madianita, cercana o perteneciente también a los grupos semitas, que vive hacia el sur de Palestina, hacia el desierto del Sinaí. Hacia allá huyó Moisés y allí se casó y tuvo hijos allí, dice el verso que acabamos de leer, el 29. Pasados 40 años, otra vez la frase simbólica, ¿no? 40 años en el desierto. ¿No parece que el llamamiento se ha perdido? ¿No parece que el plan de vida ha fracasado? O como cuando hablábamos de Abraham, ¿no parece que la promesa se ha diluido en la oscuridad de la medianoche? Dios llama a Moisés. ¿Qué clase de llamamiento es ese de vivir allá en el desierto donde pues hay muy poca gente, donde no se puede influir en la sociedad, donde nadie te conoce, donde te dedicas a cuidar cabras? ¿Podemos ver ese contraste? Un príncipe con todo el poder sobre el pueblo, a un hombre que vive allá en un rincón del mundo, olvidado de la civilización, cuidando cabras. ¿Puede haber mayor contraste? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que hay épocas de nuestra vida que son de desierto, que son de quebrantamiento. Los que son adultos, ¿cuántos han tenido en la vida alguna etapa así del desierto? ¿Verdad que sí? Los que son jóvenes, prepárense. Prepárense, tiene que llegar. Porque es en el desierto donde se forman los siervos de Dios. Es en la soledad del desierto donde aprendemos a depender solamente de Dios. Es en el desierto donde abandonamos el mundo y aprendemos el llamado de Dios. Moisés tenía que ir al desierto. Y desde una cierta perspectiva podríamos haber dicho, Moisés ya perdió el llamamiento, ya perdió el rumbo, ya perdió las metas. Si Moisés hubiese oído en ese tiempo que estaba en el desierto un conferencista de éxito, de liderazgo, de superación personal, le hubiera dicho, Moisés, estás mal. Tú eres un campeón. ¿No? Así dicen esas conferencias. Tú eres un campeón, tú eres un empresario. Tú debes de lograr tus metas, tú debes de cumplir tus sueños. ¿Qué estás haciendo en el desierto? Muchas veces la gente no entiende la etapa que Dios tiene para nosotros y piensa que si no estamos peleándonos desesperadamente por alcanzar las metas del mundo, estamos mal, estamos fracasados, estamos perdidos. No se olvide que nosotros tenemos
otros tesoros, tenemos otros valores. Para nosotros hay cosas que son más importantes que las cosas importantes para la sociedad. Acuérdese de las bienaventuranzas. Son lo contrario de lo que la gente quiere. La gente quiere ser rica, la gente no quiere llorar, la gente no quiere tener hambre, la gente no quiere ser mansa, sino dominar. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los perseguidos. ¿No es lo contrario de lo que quiere la sociedad? El desierto es parte del plan de Dios y parece que la vocación se ha difuminado, se está esfumando, pero no es así. Dice el Nuevo Testamento, irrevocables son los dones y el llamamiento. En otras palabras, lo que Dios nos ha dado nunca nos lo va a quitar. Aunque usted se sintiera desanimado, aunque en un cierto lugar lo rechazaran, tal vez usted servía en alguna iglesia y lo corrieron. A ver, alce la mano, ¿quién? 1, 2, 3, 4. Sí, pero eso no quiere decir que el llamamiento ya no existe. El llamamiento es irrevocable, es decir, Dios no lo quita nunca. Aunque usted se tenga que ir al desierto un ratito, y aunque pues, se tenga que buscar a veces un trabajo pues que no es nada de lo que usted estaba acostumbrado. ¿Usted cree que como príncipe de Egipto alguna vez Moisés cuidó una cabra? ¿Verdad que no? Mi abuela me decía que tenía una cabra, ¿no? Mi abuela que se llamaba Sarita, como mi hija Sarita. Y esa cabra, esa chiva era tan latosa, se murió porque un día se tomó el petróleo. Imagínense las chivas latosas, ¿no? Se parecen a unos hermanos. Moisés cuidando chivas en vez de estar allá en el palacio de Egipto. Desde una cierta óptica es un fracasado. Está perdiendo el tiempo, su profesión, sus estudios no han servido para nada. Desde otra óptica, está siendo purificado en el horno, en el crisol del fuego, ¿no? Y es allí precisamente cuando los otros 40 años, es decir, otra etapa completa. No se preocupe si fueron 40, 42, 30, 20, 10, esa obra no es importante. Lo que significa es que es el tiempo de Dios. Cuando fue el tiempo de Dios, entonces dice el verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Vamos a Éxodo 3. Porque quiero que vea qué importante es. 3, 1 y 2. Versos 1 y 2. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. O sea, aquí las cosas están muy complicadas, ¿eh? Moisés se casó con una mujer y el suegro es un sacerdote de otra religión, de la religión madianita, de los kenitas. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb es lo mismo que Sinaí. Y se le apareció. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Por eso Esteban está diciendo que se le apareció un ángel. Pero este ángel no es un ángel cualquiera. Es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, con artículo determinado. En una de las reuniones que estábamos para la traducción bíblica a lenguas indígenas, a lo mejor estaba Areli, no recuerdo. ¿Sí? ¿Estaba Areli? Allá en Paraguay. Y una hermana indígena dice, nosotros quitamos eso del ángel de Jehová porque la gente no va a entender qué es el ángel de Jehová. Bueno, hace mucho que no les digo, pero me fui como Condorito, ¿no?
Porque el ángel de Jehová es Cristo. Acuérdense que ángel quiere decir mensajero. El mensajero por excelencia, por antonomasia, el mensajero de Dios es Cristo. Quien se le apareció a Moisés en la zarza es Jehová, pero en la persona del Hijo, porque a Dios en su dimensión infinita, inaprensible, misteriosa, nadie lo puede ver y nadie lo ha visto jamás. ¿Con quién habló Moisés? ¿A quién vio Moisés? Si vio a Dios, pues solamente al Dios que se manifiesta, y la revelación del Padre es el Hijo. Por eso el ángel de Jehová es Cristo. Y muchos otros pasajes del Antiguo Testamento lo prueban. Ahora solo cito entre paréntesis Zacarías 14, cuando dice que Jehová descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Quién prometió volver y ascendió exactamente en ese lugar? Jesús. Entonces, se le apareció Jesús. En un acto, un fenómeno milagroso en que los exégetas discurren, ¿fue literal, no fue literal? ¿Qué quiere decir? ¿En qué consistía? No lo sabemos. Esa película de Moisés que les dije hace rato, pone como ángel de Jehová un chamaquito todo feo, ¿no? Yo en ese momento le apagué y dije, no quiero ver nada. ¿Sí? El ángel de Jehová es Cristo. La zarza puede significar al pueblo de Dios, que está siendo envuelto en un fuego, pero no es un fuego que lo destruye, es un fuego que alumbra, que brilla, que revela a Dios. Eso es lo que ve Moisés. Se acerca obviamente porque es muy extraño, ¿no? En tiempos de calor es muy fácil que haya incendios en donde hay plantas. Pues, o que se está quemando ese arbusto, pues, lo más normal. Lo que era extraordinario, pues, es que no se acababa la zarza. El fuego seguía y no parecía quemarla a pesar de que estaba envuelta en el fuego. Y entonces Moisés dice, se le aparece el ángel. Moisés mirando se maravilló de la visión. Si era una zarza literal o no era literal, lo importante es que era una visión. ¿Qué está mirando? ¿Un fenómeno físico o una especie de película que Dios le está proyectando? Eso no importa, ¿no? Dios se está revelando. Se acerca y vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bueno, en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta no aparece ya el nombre Jehová. En Éxodo sí, más adelante, del capítulo 3 donde estábamos, hasta después del verso 15 en adelante, se dará el nombre de Jehová. Pero la primera identificación de Dios, vamos a leerla en griego, si nos ayudan proyectando el versículo, es el verso 32, ahí en la pantalla, en el griego. Dios se identifica de esta manera. ¿Ya está ahí? Ego o theos ton pateron. Ego o theos ton pateron su. Yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Ego es yo. Ego o theos, yo soy el Dios. Ton pateron, de ahí viene padre, ¿no? Pateron su, el Dios de tus padres. O theos Abraham. Que Isaac, que Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué es importantísimo este nombre de Dios? Porque más allá de los mitos de las religiones, donde Dios era el cielo, el trueno, la lluvia, el mar, Dios se identificaba con fenómenos de la naturaleza. Aquí es un Dios invisible que está más allá de la naturaleza. Dios no se confunde con las fuerzas naturales, está más allá del mito y que se revela ni siquiera con un nombre cualquiera.
Este es un tema complicado porque a veces cuando nosotros oímos la palabra Dios, pues ya tenemos un concepto de Dios, ¿no? Pero ¿no es cierto que toda la gente con la palabra Dios tiene un concepto distinto de Dios? Y si no solo vamos a las distintas personas, sino a las distintas religiones, ¿no habrá conceptos muy diversos acerca de Dios? Yo recuerdo cuando me invitaron a comer con los Hare Krishna, venía uno de sus grandes líderes de Inglaterra y ahí estábamos comiendo y ellos insistían en que Dios sí tenía forma humana y era de color azul. Entonces, hay muchas concepciones de Dios. Entonces, más que una palabra, Dios se está identificando por una relación. Yo soy el Dios que camina con ustedes. ¿Se acuerdan que dijimos que era un Dios peregrino? Un Dios que estaba en el lugar donde estábamos nosotros. Porque es el Dios de los padres, es el Dios de la familia, es el Dios de la persona. ¿Cómo conocer a Dios? Dios es... Cuando pensamos en los descubrimientos de la astronomía, si usted se pone a ver un documental o a leer un poco qué es un cuásar, un hoyo negro, una lejana galaxia, y usted piensa que Dios está hasta allá, también allí está presente, que Dios hizo todo eso, de repente casi nos parece imposible que ese mismo Dios tan grandioso, tan poderoso, trate conmigo, me conozca a mí. Por eso es que Dios ha querido revelarse así. Yo soy el Dios tuyo. Aquí está bien, en sentido histórico, que diga soy el Dios de Abraham. Pero también sería correcto si dice yo soy el Dios de Maru, soy el Dios de Rosario, soy el Dios de Tere, ¿no? Soy el Dios de refugio, ¿o no? Lo más importante de Dios no es cómo se llama, o las disquisiciones filosóficas sobre sus atributos ontológicos. Lo más importante de Dios es que es el Dios que trata conmigo, el Dios que está presente conmigo, el Dios que me ama. Eso es lo más importante. Y siendo ese Dios majestuoso, infinito, todopoderoso, ¿no parecería hasta como rebajarse, decir, soy el Dios de Abraham? Dios es el Dios de millones de estrellas, de millones de galaxias, y dice, yo soy el Dios de este señor, este puntitito así chiquitito. ¿No? ¿No es maravilloso que Dios quiera condescender? Porque el amor condesciende hacia el amado. Dios le ha placido identificarse como el Dios nuestro. A Moisés le está diciendo, no soy otro Dios, no soy un Dios nuevo, no soy el Dios de Egipto, no soy el Dios de Mesopotamia, no soy el Dios de los cananitas. Soy el Dios de ustedes, el que históricamente ha sido Dios de tus padres, el Dios que históricamente ha sido el Dios de Israel, el Dios de la iglesia durante estos 20 siglos, el Dios de Lutero, el Dios de Casiodoro de Reina, el Dios de Agustín, el Dios de Justino, el Dios de Karl Barth. Ese es el mismo Dios mío ahora, ¿no? El Dios de la historia, que se identifica con los seres humanos. Cuando predicamos el Evangelio y le decimos a una persona, Dios te ama, eso está implícito aquí, que Dios se ha querido identificar como el Dios que habla con nosotros. No le dijo en ese momento, al menos en los primeros versos de Éxodo 3 no se lo dice, ni tampoco aquí Esteban lo repasa, no le da su nombre a Jehová, pero también vale la pena recordar por qué es el nombre Jehová. Bueno, creo que ya me dejaron ahí con la pantalla en griego todo el tiempo. ¿No? Ah, perdón. Bueno, en la transmisión sí. Jehová o Yahvé, no se sorprenda que en algunas Biblias, sobre todo de edición evangélica, diga Jehová, y en algunas Biblias católicas diga Yahvé. Por supuesto, hay que comprender que son las mismas consonantes, y en el hebreo significaría el mismo nombre.
La única diferencia es que si en una iglesia evangélica digo Yahvé, me van a ver con sospecha. Y si en una iglesia católica digo Jehová, a lo mejor me sacan, ¿no? Pero es lo mismo. Son las consonantes de el Dios en el que los madianitas creían. Esto es delicado, ¿no? A veces la gente quiere adorar el nombre de Dios como si el nombre de Dios fuera magia. Es que si no dices Jehová no te vas a salvar. Es que si no dices Jehová estás hablando de otro Dios. Es que en unas Biblias ya quitaron Jehová y pusieron el Señor. Esas Biblias están mal, esas Biblias son del diablo. Pues para empezar la Septuaginta, ¿no? ¿Será importante haber quitado Jehová y haber puesto Señor o no es tan importante? ¿Podemos decir Jehová o su equivalente el Señor, el Eterno, el Altísimo, Dios? ¿O tenemos que decir Jehová? O como dicen algunos judaizantes, Yahweh. Eso no es importante. Moisés le pregunta a Dios, bueno Dios, pero cuando yo vaya con los egipcios me van a decir, ¿cuál Dios te mandó? Entonces Moisés no está conforme con que Dios le haya dicho, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, soy el mismo. No, Dios, a mí dame un nombre. Porque allá en Egipto, pues se llaman Tot, se llaman Isis, se llama Osiris, se llama Ra, ¿y tú cómo te llamas? Esa pregunta de Moisés es tramposa. ¿Saben por qué es tramposa? Porque en la antigüedad el nombre representaba el poder o la esencia de la persona. Lo que una persona era o lo que una persona podía hacer estaba implícito en el nombre, era así como mágico, profético el nombre, ¿no? Y entonces en temas de culto se pensaba, bueno, sí, hay un Dios del trueno, hay un Dios de la luna, hay un Dios del sol, pero si yo no sé cómo se llama, no voy a poder pedirle y no voy a poder lograr que me ayude. Y entonces conocer el nombre de un Dios era el requisito para que ese Dios tratara bien con nosotros. Incluso en términos más mágicos todavía, usar el nombre de un Dios era asegurarnos que ese Dios nos iba a dar lo que nosotros le estábamos pidiendo. El uso mágico del nombre del Dios, ¿no? Moisés está preguntando eso en el fondo. Y entonces Dios le da de cierta manera la vuelta, ¿no? Y le dice, bueno, yo soy el que soy. Eso es también muy complicado, porque esa es una etimología popular. ¿Se acuerdan cuando hablamos del nombre de Moisés? Y dijimos que no era una etimología científica, sino popular. El nombre de Dios relacionado con el verbo ser es también una etimología popular. La verdad es que el Dios Yahvé era el Dios de la montaña, del Sinaí, de la región de Madián y de los kenitas. Pero los hebreos van a aprovechar esa etimología para extraer una promesa. Y no es que la promesa está mal, yo creo que la promesa misma puede estar inspirada por el Espíritu Santo. La promesa es que Dios se llama el que se relaciona conmigo. A ver, yo soy el que soy, no significaba en los tiempos de Moisés, no significaba lo que va a significar cuando la iglesia se encuentre con la filosofía griega. Van a pasar 1600 años, ¿no? 1600 años después, cuando la iglesia se encuentra con la filosofía griega, el nombre Jehová va a ampliar su significado. No es que lo va a distorsionar, yo diría que lo va a ampliar. Recuerden que la revelación va creciendo. Y entonces la iglesia entenderá el yo soy el que soy también como ciertas propiedades ontológicas de Dios. Dios es el que no tiene fin, el que hace que todo exista, el que no está dentro del tiempo, es eterno, y todo eso está bien. Pero en tiempos de Moisés, yo seré el que seré, o yo soy el que soy, mejor traducido, yo seré el que seré. Todavía mejor traducido, yo me manifestaré
a ti cuando lo necesites. Entonces Jehová quiere decir, tú ve a Egipto. Y cuando me pregunten quién eres tú, yo ahí voy a estar. Allí me voy a manifestar. Y esto es concordante con lo que acabamos de decir. Es el Dios de los padres, es el Dios nuestro, es el Dios que está con nosotros. Entonces su nombre primordialmente significa el que se va a manifestar en nuestra circunstancia. Cuando usted se preocupa, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y cómo voy a enfrentar mi situación económica? ¿Y cómo voy a enfrentar la persecución cuando venga? Y tantos problemas de salud. ¿Y cómo voy a enfrentar mi propia muerte? Dios estará allí cuando yo lo necesite. Se manifestará como Él quiera manifestarse, donde yo lo necesito. ¿Sí? Eso es lo que significa básicamente el nombre de Dios. Y entonces, dice, cuando Moisés se acerca, no se atrevía a mirar, hacia el final del verso 32. Temblando, no se atrevía a mirar. Temblando ante Dios. ¿Recuerdan que ya utilizamos todo un domingo para platicar del temor de Dios? ¿Sí? Le recomiendo que repase el video del temor de Dios. Es muy importante que andemos en el temor de Dios. En la carta a los Hebreos se dice que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La dimensión de lo santo no solo nos da iluminación, paz, también nos lleva a experimentar el temor santo, el temblor luminoso, ¿no? El terror luminoso. Moisés está espantado, está temblando. ¿Qué tan espantado puede estar? Temblando. ¿Usted ha temblado de miedo? Pues miedo hemos tenido todos, ¿no? Pero así, ¿temblado de miedo? ¿Ha temblado de miedo? Entonces Dios es una cosa seria, ¿no? Porque Dios es sublime. Acuérdese que el mandato cuando dice no tomarás el nombre de Dios en vano, significaba santificar el nombre y no tomarlo en vano es lo mismo. Significaba que íbamos a mencionar el nombre de Dios en actitud de adoración. Pero cuando tomamos el nombre de Dios para cualquier cosa ordinaria, ya no le estamos dando esa reserva, ese uso extraordinario que se llama santificar. Y por eso en el Nuevo Testamento va más allá. Aquel que no se ha apartado de iniquidad, ¿cómo se atreve a mencionar el nombre de Cristo? Pablo lo dice como una admonición. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo. La gente habla de Dios como de cualquier cosa. A veces hacen chistes de Dios, ¿no? Desde que estaba yo en la primaria ya algunos niños hacían chistes que se trataban de Dios. O la gente usa el nombre de Dios en forma mágica. Eso también es faltar a la santificación del nombre. Las personas que acuden a un trabajo de santería, pues ahí se va a invocar a Dios y a Cristo y a la Virgen y a los santos, ¿no? Como si fuera la misma cosa. ¿Quiénes son los grupos que creen que conocer el nombre de Dios sí nos va a dar un poder? Muchos judíos, los testigos, los judaizantes y los cabalistas. La cábala quizás sea el grupo que llega más al extremo. Los cabalistas dicen que si supiéramos pronunciar o la pronunciación correcta del nombre de Dios, podríamos hacer milagros. Y hacen una serie de historias, ¿no? De cuentos o parábolas, de personas que quisieron que se les revelara el nombre de Dios, pero no estaban lo suficientemente preparados ni santificados y se volvieron locos, ¿no? Entonces se supone que es un camino muy difícil
de alcanzar una gran santidad, llegar a conocer el nombre de Dios, pero si lo conociéramos, podríamos hacer milagros. ¿Qué es eso? Llevar el nombre de Dios a la magia, a la superchería, y olvidarnos que cuando la Biblia dice, como por ejemplo, y Abraham invocó el nombre de Dios, que para nosotros invocar el nombre de Dios es lo mismo que invocar a Dios. No es que el nombre es un fetiche, no es que el nombre es algo mágico. Pues Moisés estaba temblando por este encuentro con Dios. Y a mí me gusta pensar en este tipo de frases en la música, ¿no? ¿Qué tipo de música se identifica con lo sublime? ¿Usted cree que si ahorita hacemos un reggaetón para Dios, será muy sublime? Bueno, una salsita, ¿no? Una baladita, pero una baladita, ¿qué tiene de malo? O sea, suavecita, así como. ¿Verdad que no es sublime? La música superficial no es sublime, ¿no? Tenemos que aspirar, decíamos la semana pasada, a una música que exprese esa sublimidad. Y les ponía como ejemplo las escenas de las películas. ¿Qué le parecería que cuando, tras muchas peripecias y distanciamiento, al final la pareja que se ama se vuelve a encontrar y que la música de fondo fuera de terror? ¿Verdad que es incoherente, es incongruente? ¿Sí? O que cuando el héroe ha ganado la batalla y va victorioso sobre su caballo, la música fuera así como de chiste o de niñas. No, o sea, el carácter de Dios es sublime y toda nuestra vida, nuestra adoración, nuestro pensar en Él, nuestro invocar su nombre, tiene que ir conectado a la dimensión de lo sublime. Luego dice en el verso 33, dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Decíamos que no hay lugares santos y que más bien tendríamos que entenderlo como donde Dios está, ahí es santificado el lugar, ¿no? Porque a fin de cuentas toda la creación es creación de Dios y toda la creación es santa. Pero donde Dios se manifiesta es una dimensión santa. ¿Por qué quitarse los zapatos? Bueno, esta es una costumbre de aquellos tiempos. Incluso posteriormente, cuando vemos las descripciones del culto levítico, vamos a ver que los sacerdotes entraban al santuario descalzos. ¿Han leído, no? Que el sumo sacerdote tenía una mitra, tenía una túnica, tenía un pectoral, etc. Y los otros sacerdotes también tenían unos turbantes, unas túnicas, pero todos entraban al santuario descalzos. Y a la mayoría de las casas también se entraba descalzos. Hasta la fecha, en las mezquitas hay que entrar descalzos. Todavía más hacia el oriente, en las pagodas, también hay que entrar descalzos. ¿Por qué? Parece una especie de sensación religiosa en general que las contaminaciones o inmundicias del camino no deberían entrar a un lugar donde queremos la pureza. Entonces, el que Dios le diga a Moisés que se quite los zapatos significa que ha de reconocer que hay una relación allí de santidad. Ciertamente, último verso, el 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Difícil comprender los tiempos de Dios, ¿no? Si Dios lo ve todo y lo sabe todo y está en todas partes, ¿por qué tantos años después, de acuerdo con el texto, 4 siglos después, Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo? Claro que la había visto, ¿no? ¿Solo en ese momento o a lo largo de todo el tiempo? A lo largo de todo el tiempo. ¿Por qué Dios decide no actuar todavía?
No sabemos. ¿Cómo podríamos saber? ¿Por qué Dios a veces responde rápido? ¿Por qué a veces vemos su mano y a veces parece que no responde y pasa el tiempo y no responde? Y decíamos cuántos salmos insisten en que Dios no ha respondido por mucho tiempo. Pero Dios dice, vi la aflicción de mi pueblo, he oído su gemido, he descendido para librarlos. Todas estas son expresiones antropomórficas, o sea, hablar de Dios como si fuera con formas humanas. Bueno, no es que Dios realmente necesite, por ejemplo, como dice aquí, miren, he descendido. ¿Dios tendría que bajar para enterarse de lo que está pasando? Y luego dice, he descendido para librarlos. Lo que significa aquí es que no tenemos otro lenguaje para hablar de Dios, porque ¿cómo podríamos hablar en conceptos de eternidad y de infinitud y de omnipotencia? No lo sabemos. No conocemos esas palabras, no conocemos esos conceptos. Pero los escritores bíblicos, los profetas, escogieron hablar en términos humanos para que por analogía comprendamos lo que Dios hace. Dios no está limitado a escuchar con un oído como el nuestro físico. Dios no está limitado a estar muy lejos y un día venir y tener que venir para actuar o enterarse de las cosas. Son formas humanas de expresar simplemente que ha llegado el tiempo. Ahora sí ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Eso es lo que significan estas expresiones humanas. Y aquí está la conclusión. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dificilísimo el llamamiento. Viéndolo así en términos sociales, políticos, totalmente naturales, ¿usted cree que un desconocido pastor de cabras del desierto puede ir a enfrentar un imperio? ¿Verdad que no? ¿Nosotros estamos en la misma situación o no? Usted, pues no es más que un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, de una iglesita chiquita que nadie conoce. ¿Qué puede hacer en esta sociedad, en este país, en estos cambios que ahora vienen, en una iglesia que cada día crece más, pero también crecen más sus herejías y su ignorancia? ¿Qué podemos hacer? Si Dios nos llama, lo primero es que vamos a dar nuestra incapacidad, ¿no? ¿Se acuerda que Moisés dijo, Señor, ¿por qué me mandas a mí? Yo ni sé hablar, ¿no? Se le olvidó toda su carrera que había estudiado en Egipto. A mí me reprobaron, casi le dice a Dios, ¿no? Nosotros, como Isaías, tendríamos que decir, Señor, pero yo soy un hombre impuro de labios. Y ahí está la gran pregunta que se le hace a Isaías, una pregunta retórica, ¿no? Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Dios es omnipresente? ¿Omnisciente? Entonces, ¿sabe a quién va a enviar? Entonces, ¿por qué pregunta? ¿A quién enviaré? Esto es igual a lo que está viviendo Moisés ahora, ¿no? No está expresado como pregunta, pero sí está expresado con la misma experiencia de un Dios que te dice, ve. Y tal vez Isaías voltea para todos lados. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Pero hay problemas. Yo soy hombre impuro de labios. O dice Moisés, yo no sé hablar. O dice Jeremías, yo soy un jovencito, yo soy un niño, ¿cómo voy a ir? Y usted puede decir, pero pues yo sé muy poquita Biblia, pero a mí nadie me conoce. Pero pues yo todavía soy un cristiano muy carnal. Pero yo el lunes ya se me olvidó lo que predicaron el domingo.
Sí, pero nuestra respuesta debe de ser, envíame a mí. Y la invitación divina es, te voy a enviar a ti. ¿Cuál es el llamado que Dios nos da a nosotros? Puede ser tan grande que evidentemente nos rebase, que no tengamos ni idea de hasta dónde va a llegar. Lo importante es la disposición, ¿no? No es que deseemos un llamamiento muy grande, ¿no? Dios, a mí llámame para ser famoso en todo el mundo. Pues, si yo tuviera esa petición, Dios diría, a ti no te mato. ¿No? Nosotros solo tenemos que decir con un corazón abierto, mándame, ¿a qué? A lo que tú quieras. Y a lo que Dios nos manda, en primer lugar, es muy difícil. Preséntate con el faraón. Me estás mandando a que me maten. Yo salí huyendo y luego voy y digo, aquí estoy. Me van a matar. Y luego ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. No, pues me van a matar 2 veces, ¿no? O sea, lo que Dios nos pide, hermanos, es imposible. No le dijo a sus discípulos, había 5,000 personas ahí sentadas, les dijo, denles de comer. Bueno, pues ni los domingos aquí, ¿verdad? Dios nos pide puras cosas imposibles. Lo importante es que Él nos haya llamado. Lo importante es que estemos dispuestos a responder al llamado, que nos preparemos para ese llamado y cuando llegue el tiempo, con todo nuestro miedo, vayamos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del temor de Dios hablamos de 2 tipos de miedo? El miedo que Moisés tenía de Dios y el miedo que no debería de tener de los egipcios, ¿no? Entonces sí, tenemos miedo de las circunstancias, de las personas, del mundo a donde Dios nos va a mandar. Pues sí, pero ese miedo lo tenemos que vencer por el temor de Dios. Y sabiendo que el que nos manda es el Dios que está con nosotros. Esa es la gran pregunta de Moisés y es la gran pregunta de nosotros. Señor, pero si me vas a mandar a mí, ¿yo cómo le voy a hacer? Y Dios, ¿qué me respondería? Yo soy el que estará allí contigo. Yo soy el que se manifestará ahí contigo. Esa es la respuesta de Dios. Nos gustaría algo más. ¿Por qué no me das un mapa, un itinerario, unas estadísticas de cómo me va a ir? ¿Por qué no me das un dinerito, como dicen los de Amway y todas esas sectas comerciales? Primero hazte rico para que puedas hacer tu sueño. Dios, primero dame la riqueza y luego ya voy y hago lo que me pides, porque entonces ya tengo recursos. Dios dice no. Ni mapas, ni itinerarios, ni recursos, ni guardaespaldas. No te voy a dar nada. Tú vas y yo voy a estar contigo. Eso es todo. Es todo. Eso es mucho. Es todo precisamente, ¿no? Bueno, muchas gracias.